Hola, ¿cómo están? Este es el primer video tutorial sobre animación y lo que veremos hoy es el lip sync. ¿Pero qué es el lip sync? Bien, para eso hice este robot que les va a explicar qué es el lip sync. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les voy a explicar qué es el lip sync, o también llamada fonomímica. Pero, ¿qué es fonomímica? Bien, la fonomímica es el arte de fingir que se habla o se canta mientras suena un audio previamente grabado para así aparentar que la persona está cantando o hablando. Esto es muy usado por cantantes para así simular cantar. Consiste en la sincronización de movimientos labiales con vocales habladas o cantadas, para así aparentar que él está cantando. Y tú dirás de qué me sirve toda esta información, robot tonto, si yo no quiero ser cantante sino animador. Pues bien, tiene todo que ver porque el playback consiste en la sincronización de los labios para así simular hablar o cantar. Y en la animación sucede algo parecido, ya que nosotros haremos que nuestro personaje simule hablar. Una cosa, hay muchas maneras de hacer lip sync, pero eso depende de la persona o el animador, ya que todos tienen su propio estilo. Hay varios ejemplos en caricaturas o animes para que veas que no todos usan el mismo método de lip syncs, ya que todos tienen su propio estilo. Pero este pendejo de Luis Animaciones te enseñará la manera más fácil de hacer lip sync. Ahora una pequeña advertencia. Este pendejo no es un profesional en animación ni en dibujo. Ni siquiera es profesor, así que todo lo que te diga no lo tomes como si fuera la última manzana del mundo, porque hay más manzanas por ahí. Ahora sí, agárrense de las nalgas que comenzamos. Ahora sí, gente, después de que se aventaron un documental sobre el lip sync, creo que ya podemos comenzar con el tutorial sobre cómo hacerlo. Y para la gente que aún no entiende qué vamos a hacer que tu personaje hable, ¿ok? Así que si tú esperabas un tutorial sobre movimiento para tus videos más cochinotes, no, este no es tu tutorial. Salte del video, aquí no vamos a ver eso. ¡Viva Dios! Ok, vamos a comenzar, pero primero vamos por pasos, ¿ok? Número 1, haz un personaje para el tutorial. Ok, yo hice este dibujo fácil y rápido, ok, es un demonio, muy fácil. Número 2, quiero que hagas un audio que no pase de los 2 segundos. ¿Por qué de 2 segundos? Pues para no estar animando tanto. Ah, sí, el audio puede ser de lo que quieras. Por ejemplo, yo diré me gusta la leche. Ahora sí, con todo esto dicho, de que necesitas un dibujo y un audio que no pase de 1 segundo o 2, podemos comenzar. Y lo primero que quiero que veas es esto. Y tú dirás, ¿qué es eso, Luis? Bien, esto es lip sync. Como verás, hay distintas bocas y algunas letras debajo de esas bocas. Bueno, las letras son para ubicar las bocas. ¿Y cómo ubica las bocas? Pues escuchando la palabra que tú dijiste. ¿Ok? Por ejemplo, dijiste una palabra que empieza con la T. Pues busca la T y así sabrás cuál es la boca que irá en tu personaje cuando digas la letra T. Ok, es muy sencillo. Ahora quiero que te grabes todo esto de una. Y si no puedes, pues sácale captura, ok. Si ya lo hiciste, quiero que vayas a tu programa de animación favorito, que exportes tu audio y tu dibujo. Una vez exportado tu audio, quiero que lo escuches bien e intentes identificar cada letra que dices y la ubiques con las bocas que puse de ejemplo. ¿Ok? Aquí están las bocas que yo usaré para mi animación, que mi palabra era me gusta la leche. Ok, una vez encontradas todas mis bocas, voy a dibujarlas en mi animación, una por una. Entonces comienzo con boca cerrada, boca cerrada, boca cerrada. Y ahora sí, empiezo con la letra M, que es esta, tiene una forma cerrada. Y después de esa empiezo con la letra E, que es esta de aquí. Aquí pongo una pausa y después sigo con la G. Y así me voy a ir hasta terminar todas las letras que dije con sus bocas.
Bien, una vez puestas todas mis bocas, ahora solamente lo reproduzco y se verá de esta forma. Me gusta la leche. Me gusta la leche. También la hice en Clip y aquí la tiene. Me gusta la leche. Me gusta la leche. Es muy sencillo de hacer y muy fácil. Aquí te voy a mostrar otro método de hacer lip sync. Es lo mismo, solamente que comienza con boca cerrada, boca abierta, boca abierta, boca cerrada, boca abierta, boca abierta, boca cerrada, boca abierta y boca abierta. Así hasta acabar con boca cerrada, boca cerrada, boca cerrada, boca cerrada, para finalizar la palabra. Y así se vería. Me gusta la leche. Me gusta la leche. Y así terminamos con el video. Recapitulando, ¿qué necesitamos? Ubicar las letras. Tú dijiste un audio, oyes las letras que dijiste, las buscas en tu de este que te pasé, o sea, la captura que sacaste con todas las bocas y letras, las buscas, las dibujas en tu dibujo, buscas la siguiente letra y la dibujas. Es así de simple. Haces un audio, lo escuchas, dibujas la letra, dibujas la boca. La letra no, la boca. Y esto es muy intuitivo porque tú mismo te darás cuenta que algunas letras suenan como otras. Por ejemplo, la letra G, cuando dices G, sí se ve como la que está en el dibujo. Pero, por ejemplo, cuando dices U. Y si juntas esas dos, es GU. Entonces, este y esta van perfectamente con la U, con la boca de la U. Así que, pues nada, solamente te digo eso. Es intuición y tú mismo hallarás tu manera de hacer el lip sync. Y de mi parte eso es todo. Y ojalá te haya ayudado este tutorial, el primer tutorial que hice. Espero no hacer más porque sinceramente no soy bueno explicando cosas. Adiós, nos vemos.